Ya estamos, sí se ve. Ok, ok, ya estamos. Bueno, pues vamos a entrar en el tema directamente por el hecho de los tiempos que tenemos que considerar. Y bueno, miren, el tema es este, chavos, chavas. El tema es gestión del estrés y la ansiedad navideña. Eh, Fíjense que cuando escogí este tema, estaba revisando pues, la experiencia clínica, con conocimiento de causa, lo que he vivido en los últimos 5 años y realmente, post pandemia, puedo decirles que cada vez el motivo de consulta en estas fechas va muy asociado a la parte de cómo afronta la gente, las personas, cómo de pronto no tienen esas habilidades o no desarrollan esas estrategias de afrontamiento, que en este caso sería la gestión precisamente ante esta época navideña, ¿no? Que para todos, pues obviamente, desde un punto de vista, si quieren llamarlo social, podemos decir, es una época de alegría, ¿no? Eh, pero no para todo el mundo, ¿no? Entonces, quiero empezar esta pequeña conferencia, esta pequeña charla, mostrándole los objetivos o la idea que tengo yo al realizar esta plática, esta conferencia. Y bueno, sería entonces, primero, pues brindarles herramientas prácticas para comprender y gestionar el estrés, ¿no? Y la ansiedad navideña. Yo creo que el objetivo general de la conferencia sería ese, ¿no? Que ustedes aprendan ciertas herramientas sencillas, prácticas, desde el enfoque que manejamos nosotros acá en centros y un servidor, que es la parte cognitivo-conductual. Y algo también importante es analizar el impacto tanto económico, social y familiar que puede llegar a tener estas fechas, ¿no? Que ahorita que lo vayamos viendo y lo vayamos comentando, se van a dar cuenta que, bueno, tiene un impacto enorme, ¿no? Enorme en este tipo de aspectos. Y la otra es identificar el contraste entre cómo nos sentimos y cómo creemos que deberíamos de sentirnos, que son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, yo soy terapeuta, soy psicólogo, soy muy preguntón. Le digo a la gente, de eso vivo, de preguntar. Entonces, quiero empezar esta pequeña conferencia con esto. Quiero que me comenten, a ver, no sé si hay alguien ahí que se anime a contestarme esta parte o a qué es lo primero que asociamos a la palabra Navidad. No sé si hay alguien que quiera comentar, que prenda su micrófono. No es necesario que levante la mano, que prenda su micrófono y que diga, yo lo asocio a esto. Yo, buen día. Buenos días, buenos Alejandra, días. ¿nos escuchas? Porque creo que te escuchábamos un poquito Te mal. escucha un poquito distorsionado, sí. Bueno, ya se creo que no te escuchamos tan bien, Ana. ¿Quieres escribirnos en el chat y lo leemos? Mira, aquí van diciendo, para mí te voy leyendo el chat si quieres. Familia, familia y unidad, convivencia, gastar y convivir, compras, familia, nostalgia, alegría, gastos, compras, unión, alegría familiar, esperanza, familia. Más Ok, o menos como una cosa. ok. Muchas gracias. Yo creo que se nos vienen un bucle de pensamientos y de ideas relacionadas a la palabra Navidad, ¿no? Desde luego, obviamente, cada quien lo va a vivir desde su percepción y como les comentaba, hace ratito les mencionaba a lo largo de los años como terapeuta, si algo he observado, si algo he visto en terapia, es que uno de los motivos de consulta precisamente en noviembre, a finales de noviembre, principios de diciembre, es esta parte, ¿no? De cómo muchas veces la ansiedad, perdón, la palabra Navidad, tanto las personas como las familias las asocian mucho a la cuestión de estrés, ¿no? De lo que puede llegar a generar pues de esta parte que se produce de cómo percibimos, en este caso, una amenaza y que de pronto no nos sentimos preparados, ¿no? Decía Beck, el estrés es esta parte de cómo percibimos un peligro, una amenaza, pero no nos sentimos preparados. Y muchas veces esto sí puede parar ya en lo que es un trastorno de ansiedad, ¿no? Esa parte de angustia que de pronto va a provocar el hecho de reunirse por ahí, es de reunión familiar, precisamente esto, ¿no? De reunirnos, de la cuestión económica, de la parte de la simple convivencia, ¿no? Que muchas veces, si no estamos preparados, pues precisamente eso es lo que quiero transmitirles el día de hoy. Entonces, pues muchas gracias a todos los que pusieron por ahí en el chat y compartieron esta parte. Ok, bueno, y aquí vemos, o quise poner un par de imágenes en contraste, ¿no? En la cuestión de unos niños, una familia, de cómo lo está viviendo desde la parte
desde la felicidad, desde la alegría, desde la parte de la satisfacción, y del otro lado a lo mejor cómo lo estamos viviendo, cómo lo está viviendo otra parte de nostalgia, otra parte a lo mejor asociada un poquito más a la tristeza. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la temporada navideña, aunque como dice aquí, llena de alegría, celebración, que puede ser una fuente significativa también de estrés y de ansiedad para muchas personas. ¿Por qué? Por las altas expectativas, las presiones financieras, las reuniones familiares, la sensación de obligación que pueden contribuir a un aumento de niveles de estrés. Y es importante reconocer estos factores para poder abordarlos, de una manera efectiva. Fíjense que leía precisamente a a un instituto que se dedica a esta parte de la cuestión financiera de Navidad, todo este rollo de los gastos y todo, y por ejemplo decía que el promedio en México para este 2025 es que el mexicano se va a gastar aproximadamente unos 6,400 pesos mexicanos por persona en regalos navideños, y que una familia, el gasto aproximado que tiene es arriba de los 20,000 pesos por familia. Entonces estamos hablando de que si eso lo comparamos pues con el salario mínimo, con todo lo que es el ingreso por familia en la cuestión de una familia en México, pues sí está ahí como una disparidad, ¿no? Y entonces aquí es cuando precisamente surgen estas, como dice ahí, estas altas expectativas que van a generar que muchas veces entre esta cuestión del estrés económico. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco esta parte. Yo les diría, si alguien por ahí tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto, interrúmpanme. Vamos a la parte del estrés económico en la Navidad. Obviamente, cuando hablamos del estrés económico dentro de la Navidad, estamos hablando de la presión por los regalos, las cenas y las celebraciones. Y si ahí le sumamos, por ejemplo, es la cena del 24, la cena del 31, pero a eso agréguenle, no sé por ahí cada quien a lo mejor en diferentes regiones, en diferentes estados, en diferentes culturas, pues obviamente van a tener la parte de celebrar diferentes tipos de posadas, ¿no? Arrancaban, creo que si no me equivoco y si mi memoria no me falla, las posadas arrancan por ahí del 15, 16 de diciembre. Entonces, a partir de ahí se viene una serie de posadas. Imagínense aquella persona que tiene dos trabajos y que a lo mejor tiene que cumplir con la cuestión de intercambios de regalos, y lo que les mencionaba, ¿no? Que el promedio digamos, por persona está ostentado entre los 6,400, 6,500 pesos, y eso estamos hablando de un promedio, ¿verdad? Estamos hablando ya cada quien del tipo de celebración, del tipo de regalo. Entonces, claro que va a provocar estrés, claro que va a generar preocupación en las personas, ¿no? Más cuando vemos la situación en la que se encuentra económica el país. Entonces, desde ese punto, la idea es que muchas veces tenemos expectativas económicas poco realistas, ¿no? Y si a eso le agregamos toda la cuestión de comparación social que puede llegar a existir en redes sociales, que ahí va otro punto conectado, ¿no? La cuestión de las redes sociales y todo lo que tiene que ver con esta parte, pues de estar siempre compartiendo lo que vivimos, lo que hacemos. Claro que eso va a generar, obviamente, un estrés que difícilmente vamos a poder manejar, ¿no? Y que por eso les comentaba, muchos de los motivos de consulta en terapia en estas fechas van relacionados con esto, ¿no? Me llegaba hace poquito, y quiero ponerlo así rápido de ejemplo, me llegaba una persona que precisamente me decía eso: yo le tengo miedo a la Navidad, me dice, realmente me genera un miedo por el hecho de que no sé de dónde voy a cubrir esta parte económica de las expectativas de mis hijos, de mi pareja, de todo lo que se viene, y pues es muy contrastante, ¿no? Porque finalmente si una de las palabras más asociadas que tenemos a la Navidad es felicidad, es alegría, es convivencia, de pronto viene la contraparte, ¿no? Que es el estrés económico, la presión, y precisamente lo que quiero, lo que deseo en este webinar es que ustedes encuentren pequeñas herramientas o estrategias que vayan relacionados con estos temas, ¿no? Con la parte del estrés económico, que indudablemente es para todos y para todas, el hecho de poder, digamos que, tener una adecuada economía en estas fechas, porque después todo el mundo conoce
la parte de la cuesta de enero, ¿no? Que de pronto se viene esta parte de que a lo mejor se juntan aguinaldos, se juntan cuestiones de bonos, de fondos, que a lo mejor a lo largo del año se acumularon y que en un momento dado, por cubrir precisamente esas expectativas que muchas veces son, así como dice ahí, poco realistas, falsas, termino metiéndome en broncas económicas para los meses siguientes, ¿no? Entonces, la idea de ustedes como chavos que están entrando en esta parte de la economía, en esta parte de pronto de capacitarse para obtener a lo mejor un trabajo. Obviamente en esa cuestión la idea sería que vean esta parte como algo que les pueda ayudar en un momento dado a economizar y sobre todo a ajustarse, ¿no? Al presupuesto real. Y bueno, algunas estrategias, pues obviamente sería en la parte del presupuesto tener, saber con qué presupuesto cuento, priorizar, yo les diría también es importante priorizar esa parte, tener presente que a lo mejor no puedo cubrir todo lo que yo deseo, que ahí viene ahorita al final vamos a hablar de eso, no puedo cubrir todo lo que yo deseo, sino que si empiezo a priorizar, pues obviamente voy a tener una mejor organización y eso va a generar que en un momento dado, entonces no me estrese tanto, ¿no? Y disfrute sobre todo de la época. Y también comunicar límites, ¿no? Por ahí luego en los trabajos, en los lugares donde pues hacemos intercambios, hacemos esta parte de celebraciones. Hablaba hace rato de las posadas. De pronto, un tema bien controversial puede llegar a ser la parte del presupuesto para el intercambio, ¿no? Muchas veces a lo mejor habrá el que diga, no, pues que sea de 1000, que sea de 2000, que sea de 500, pero no todo el mundo tiene las posibilidades, no todo el mundo vivimos o tenemos un mismo contexto, ¿no? Y desde ahí claro que va a ser distinto y tener esa parte también pues, de comunicación asertiva en la cual podamos compartir, ¿sabes qué? Pues yo tengo este límite, ¿no? O sea, yo no puedo entrarle a lo mejor a lo que otra persona sí puede entrarle en cuanto al presupuesto. Entonces, esa parte del estrés económico, claro que va a generar y va a deparar muchas veces en que las personas caigan posteriormente en trastornos de ansiedad y es lo que se quiere evitar, ¿no? Lo que se quiere no llegar a esos lugares. Luego viene la parte social. Fíjense que esta también es un punto medular en la cuestión de los motivos de consulta que llegan a terapia, porque esta parte de expectativas de convivencia, ¿no? De pronto imagínense a alguien que a lo mejor por sus características de personalidad, por su contexto, por su forma de ser, simplemente por a lo mejor por el año que ha tenido, esta parte de tener que exponerse en muchas fiestas, en muchos lugares, con mucha gente, habrá gente que a lo mejor no tiene la habilidad, no quiere, no le interesa tampoco el hecho de convivir con muchas personas y de pronto cuando son, no sé, imagínense, convivencias de una empresa, ¿no? Que tiene 200, 500 o más trabajadores, pues es difícil esa parte de la convivencia como tal. Y esas expectativas muchas veces son cuestiones sociales, no son cuestiones personales. La otra es la sobrecarga de eventos. Digo, no sé, en un promedio ahorita al final, por ahí, cuando tengamos ese tiempito para preguntas y respuestas, por ahí me gustaría que me compartieran aproximadamente a cuántos eventos van, ¿no? A cuántas fiestas van tan solo en esta época, ¿no? Desde que empiezan las posadas hasta el día que termina, ¿no? Esa parte del año, donde a lo mejor, digo yo tan solo ahorita haciendo memoria, no sé, llevo como 3 convivencias, 4 convivencias ya de, de época navideña y todavía falta, ¿no? Todo lo que falta. Entonces, en esa parte, claro que se genera un estrés y genera en un momento dado una incomodidad, ¿no? Como tal. La otra es, y algo que yo les mencionaba ahorita, hace rato, era la cuestión de la comparación en redes sociales, ¿no? Las redes sociales, digo, desafortunadamente son una cuestión necesaria, digo, si no estuviéramos aquí, no tenemos esta posibilidad, pero también fungen como un factor de riesgo bien importante, ¿no? De pronto vemos a streamers, vemos a youtubers, vemos a cuestiones, influencers que se dedican a esta parte y van a poner así, derramar dinero, ¿no? A esta parte de a lo mejor súper arreglada la casa, súper arreglado a lo mejor el pino de Navidad, con lo más nuevo. Y quieran o no, eso cuando alguien es joven, cuando alguien es adolescente, claro que nos va a causar frustración, nos va a causar de pronto una necesidad de decir, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Por qué yo no?
a lo mejor tengo esa casa, tengo ese pino, tengo esos regalos, ¿no? Y esa cuestión, quieran o no, es medio cruel por una simple razón, porque vuelvo a lo mismo, no todos tenemos, no todos partimos de un contexto igual, no todos tenemos estas mismas herramientas, los mismos apoyos, y también entender algo, ¿eh? Estas personas, los youtubers, quien vive de esto, pues es eso, vive de esto. No es realmente, no todo es real, no todo de pronto es como lo menciona, ¿no? Y es algo bien importante tenerlo en cuenta porque de pronto algo que nos pasa mucho al ser humano en las redes sociales y que esto está investigado es que de pronto vemos y tenemos contacto a lo mejor con nuestras personas que idolatramos, llámense deportistas, llámense artistas, de pronto vemos esa realidad y volteamos a ver la nuestra y pareciera que está tan cerca y tan lejos, ¿no? Esa comparación, y quieran o no, eso va a generar que a lo mejor nos volvamos poco tolerantes a la frustración, que de pronto queramos hacer más para tener más, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Si es al costo de nuestra propia salud, llámese física, psicológica, social, pues obviamente no es bueno, ¿no? También en la cuestión de las redes sociales, como les decía, esta parte se ve muchísimo cuestiones que no son reales, ¿no? Que debemos de tener una justa medida para esto. Entonces, algo de estrategias que yo les ponía aquí era, pues, seleccionar los eventos, validar el cómo nos sentimos, créanme, es importantísimo el validar cómo nos sentimos, cómo se siente a lo mejor la gente a nuestro alrededor, nuestros familiares relacionados con estos temas sociales. Imagínense hablando de una persona que a lo mejor algún familiar que a lo mejor perdió algún miembro durante el año, pues va a ser complicado, ¿no? El hecho de que se relacione, de que tenga ese ánimo, ¿no? Para querer estar en todas las fiestas y en todos los eventos, y también debemos de respetar esa parte, ¿no? Debemos de validar las emociones de los demás, es tan importante validar las nuestras como las de los demás, porque eso genera pues una habilidad, ¿no? Que es la parte de la empatía que podemos llegar a tener. Y yo creo que si algo se puede caracterizar la Navidad, pues es de empatía, ¿no? Es de tener empatía y no solamente en esta parte, como decía, de las redes sociales, de pronto de observar o de ver cosas de la convivencia, sino de también entender que no toda la gente tiene esta habilidad o tiene esta capacidad o no toda la gente quiere tener esta convivencia todo el tiempo, ¿no? Obviamente poner límites es bien importante, comunicar de manera asertiva. Ahorita lo vamos a ver ya un poquito más en herramientas, pero poner límites que son sanos, el decir, ¿sabes qué? Pues yo no quiero ir, yo no puedo ir, yo no tengo ganas de ir, es bien válido también, ¿no? Y que de pronto a lo mejor la otra persona lo puede percibir como, qué aburrido, qué enojona, qué agua fiestas. Es su percepción, ¿no? Mientras ustedes estén siendo asertivos en esa parte y estén siendo congruentes, yo diría una palabra a lo mejor muy importante es ser congruentes con lo que están pensando y sintiendo y pues obviamente haciendo, ¿no? Que esa es la parte de la congruencia. Entonces, esta parte de expectativa a nivel social pues también genera muchísimo estrés dentro de estas fechas navideñas. Luego viene otra parte, fíjense, hace poquito me llegaba una paciente que pues ya tengo en seguimiento, en la cuestión privada la tengo en seguimiento, y tenía cita conmigo, tuvo cita conmigo, creo que si no me equivoco, en septiembre, la tenía a mitades de enero, y me comentaba, ¿sabes qué, Jorge? Necesito que me veas ahorita en diciembre. En este caso ya le doy la cita, y cuando pues, le digo, bueno, ¿cuál es la razón por la cual si ya teníamos una planificación, si ya obviamente habíamos trabajado muchas cosas, estabas en seguimiento, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Viene la Navidad. Me dice, viene la Navidad y por ahí en octubre tuve conflictos con alguien de mi familia. Dice, el problema es que ahora pues tengo esta parte, digamos, en medio de papá, mamá, donde de pronto quieren que nos juntemos, convivamos como siempre, dice, y yo no quiero. Yo no quiero estar en esa dinámica familiar, no me interesa, me decía ella, esa persona me decía, no me interesa ser hipócrita, no me interesa de pronto hacer cosas que no me nacen, ¿no? Más si tengo un conflicto en esta cuestión con alguien de mi familia. Entonces esa parte pues, se vuelve difícil, ¿no? Se vuelve esta parte complicada porque viene esta parte de los reencuentros. Muchas veces imagínense si no se ven en años, si no se ven a lo mejor en todo el año y de pronto llega esa persona a convivir. Fíjense, me pasaba un día también y sí quiero compartírselos porque realmente
yo creo que es muy significativo esta parte en la cuestión clínica. Me llegaba una vez una persona que me decía, es que no quiero estar en esa dinámica familiar porque ya trabajé en terapia muchas cosas, dice, y el estar con personas que me hicieron daño físicamente, pues obviamente ya en este momento yo ya no lo voy a tolerar. Dice, a lo mejor hace 5, hace 10 años, pues a lo mejor tenía que aguantarlo, ¿no? Porque papá, porque mamá, porque nunca lo expresé, nunca lo dije. Dice, pero ahorita que ya lo trabajé, que ya lo saben, que ya lo dije, yo ya no quiero estar en esa parte, ¿no? Yo no quiero estar en esa cuestión de convivir con personas que a lo mejor me lastimaron física y emocionalmente, ¿no? Y es complicado, es bien complicado porque me decía hasta cierto punto, en una parte de mí me decía, siento un cierto grado de culpa, siento un grado de culpa, dice, porque no voy a estar con mi mamá, ni con mis hermanos, ni con mis papás, pero también yo sé que es lo correcto, dice, yo sé que estoy haciendo lo correcto porque yo ya trabajé esta parte y yo no quiero estar conviviendo con estas personas, ¿no? A pesar de que a lo mejor esta persona ya había comentado, de hecho, ya había dicho lo que había pasado, ¿no? Entonces sí, digamos que son momentos complicados. Imagínense para una persona que tiene duelos, para una persona ciertas tensiones, ciertas exigencias, y aquí conectamos la cuestión también económica, ¿no? Obviamente no todas las familias viven en la misma condición económica y que de pronto a lo mejor 4, 3, 2, 5 hermanos se junten, pues no todos van a tener las mismas posibilidades. Imagínense la cuestión también de la parte de los regalos, toda esta cuestión. Créanme lo que pareciera un tema menor, pero genera un estrés que muchas veces lleva no solamente a la ansiedad, también me ha llegado mucha gente con trastornos depresivos relacionados con esto. Y de ahí, y al final lo vamos a hablar, también lo quiero cerrar, es la parte de cómo afrontan, ¿no? Cómo afrontan esas situaciones y que hay muchas veces caen muchos riesgos. Algunas estrategias, pues la comunicación asertiva, los acuerdos, tomarse pausas, es válido, créanmelo, es súper válido tomarse pausas, lo que les decía hace rato, el hecho de, ¿sabes qué? Pues yo ya fui a 2 fiestas, ya no quiero ir a esta, o sea, es válido también, ¿va? Vamos a darle un poquito más rápido, porque con el tiempo se nos va. Comprender el estrés y la ansiedad navideña antes de gestionar es importante normalizar lo que sentimos. Eso es fundamental, créanmelo, se los puedo decir como terapeuta, es fundamental normalizar cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque realmente la ansiedad, la depresión, el cómo afrontamos aumenta en esta época. Dice, expectativas sociales irreales, debería estar feliz. De pronto nos han metido en el chip, no todos. Tenemos que ser felices, tenemos que ser felices, tenemos que ser felices. Y pues la felicidad, pues son momentos, ¿no? Tampoco podemos estar felices 24 horas del día, es imposible. Si algo no nos salió, pues obviamente nos vamos a sentir mal. Y es normal esa parte. La presión económica, gastos reales, compromisos, demandas familiares, como ya lo veíamos, conflictos, reuniones obligadas, recuerdos emocionales, la parte de la nostalgia, ¿no? Este exceso de pasado que cae muchas veces la parte depresiva, los duelos, las ausencias, la ruptura de rutina, sueño, alimentación, ejercicio también, tómenlo en cuenta, ahorita lo vamos a ver. Y miren, y para esto yo preparé algunas herramientas prácticas, sencillas, que yo les diría, no necesariamente tienen que aplicar todas, no necesariamente de pronto las voy a agarrar como si fuera una receta, ¿no? Yo les digo a veces a mis pacientes, no se trata de agarrar como si fuera una receta, paso A, paso B, paso, o 1, 2, 3, no, 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 no. Yo les estoy, o les voy a compartir algunas herramientas cognitivo-conductuales para afrontar el estrés. Lo que sí les puedo comentar, sí les puedo decir desde la experiencia es, esto jamás, jamás va a sustituir una atención psicológica. Yo les diré, lo más importante es, pues si se sienten estresados y no están pudiendo manejar estas épocas, pues acérquense, ¿no? Acérquense por ahí al final también, me voy a aventar el comercial de centros de integración, pero acérquense a instituciones realmente que a lo mejor les pueden apoyar, ¿no? Y pueden acompañarlos, sobre todo acompañarlas en este proceso como tal. Entonces, la número 1 sería esta parte, las herramientas cognitivas. Hay estudios que mencionan que cuando somos capaces de escribir o de verbalizar lo que estamos pensando, somos mucho más propensos a tener éxito en la vida. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de cuestionarnos, el hecho de decir, a ver, este es un pensamiento mío, es una creencia mía, o es, en este caso, una creencia de alguien más, o es algo real,
o es algo distorsionado? Aquí entra esta parte, la técnica uno, que es el cuestionamiento de pensamientos, identifica las ideas automáticas comunes, asociadas obviamente a la cuestión de estas épocas, ¿no? Aquí vienen algunos ejemplos, como es tengo que quedar bien con todos, si no soy feliz, algo está mal conmigo, no puedo decir que no, este pensamiento es 100% real, o sea, cuestionarse esa parte porque cuando lo afrontamos, lo confrontamos, lo cuestionamos, muchas veces ahí comparamos, ¿no? Realmente el hecho de tengo que quedar bien con todo el mundo, o sea, ¿es algo mío? ¿O es algo que a lo mejor estoy observando en redes sociales? A lo mejor es algo que alguien por ahí me dice, no, es que hay que quedar bien, ¿no? Entonces es cuestionar esa parte. ¿Qué le diría a alguien que quiero si pensara esto? ¿Existe alguna alternativa más flexible? Entonces, recuerden, el tener el pensamiento alternativo, saludable, puedo disfrutar algunas cosas y otras no, y esto es válido. Hay algo, una palabra que me encanta, que dice que tener, entre más flexibilidad psicológica tengamos, menos estresados vamos a estar. Yo creo que sí, mientras tengamos esta parte de un pensamiento más alternativo, y no se trata también algo, otra vez hablaba esto con un terapeuta, y no se trata como tal de pronto de anular todos los pensamientos que tenemos, de pronto de cambiar todo lo que tenemos, sino irle sumando pensamientos más alternativos y más saludables, que sean más apegados a la parte real como tal. Luego la técnica número 2, pues bueno, expectativas realistas, ¿no? Un ejercicio breve que pueden hacer es qué espera la sociedad de mí en esta Navidad. O sea, ¿qué esperan los demás de mí? Preguntárselo, cuestionarse y contrapuntearlo con qué realmente necesito yo este año, ¿no? Que ahí ya les aseguro que si hacemos este pequeño ejercicio de qué espera la sociedad, qué espera mi familia, qué esperan los demás de mí y qué es lo que yo necesito realmente, va a haber, yo creo que a lo mejor ahí van a entrar en una balanza, ¿no? Y van a haber grandes diferencias. Entonces, ajustar precisamente las expectativas va a reducir la ansiedad y la culpa. Cuando somos más realistas, créanmelo, que también nos volvemos más tolerantes a la parte de lo que tengo y no tengo como tal. ¿Sí? Entonces, herramienta número 2, pues obviamente las fisiológicas, el cuerpo. Por ahí viene algo que es la parte de la respiración o la regulación desde la parte de la respiración. No sé si por ahí alguien traiga un smartwatch, pero por ejemplo, cuando andamos ya bien alterados, o sea, al menos que se lo desactivemos, claro, el smartwatch nos dice, ¿no? Nos empieza a vibrar, nos empieza a vibrar y nos dice, hey, respira un minuto. ¿Por qué? Por la parte fascinante que tiene la cuestión de la respiración. Entonces, el hecho de respirar, de hacer ejercicios de respiración correctos, sentado en una silla obviamente cómoda, una que esté cómoda, que esté recta, en la cual voy a inhalar por 4 segundos, después voy a exhalar por 6 segundos, y yo les diría, como terapeuta, que es algo que yo les pongo a mis pacientes muchísimo en terapia, es repítalo 5 veces, 5 veces. Yo creo que 5 veces nos lleva más de 2, 3 minutos, yo creo que no nos va a llevar más de hacer este ejercicio, pero si lo hacemos constante, si lo hacemos en este caso como un hábito, yo les decía, hazlo por 15 días a mi paciente, hazlo por 15 días y verás los efectos que tienen. Está comprobadísimo que regula el sueño, que de pronto la persona descansa de una mejor manera. Entonces, el hecho de la respiración diafragmática o las respiraciones son bien, bien importantes. Digo, pónganlo en práctica y si en un momento dado tenemos la oportunidad de toparnos en otra conferencia, por ahí me contestan y me dicen, ¿sabes qué, Jorge? Si tenías razón, no tenías razón, pero pónganlo en práctica esa parte. Luego viene otra, ¿no? Que es el escaneo corporal de 3 minutos. Observa la tensión en el cuello, mandíbula, hombros, relaja conscientemente cada zona, útil antes de las reuniones o las compras, ¿no? Entonces, todo esto, créanme lo que es cómo afrontar esta parte del estrés. El estrés va a llegar, ¿eh? O sea, el estrés a todos nos va a llegar en un momento determinado. Aquí la diferencia, yo siempre le digo, la diferencia es con qué herramientas contamos para hacer frente. Esa yo creo que va a ser la gran diferencia. Todos yo creo que vivimos en un mundo cada vez más estresante, con más exigencias, con más comparaciones. Tenemos, como ya vimos en las redes sociales, donde de pronto nos va a generar un estrés, pero la diferencia por ahí decían, un psicólogo catalán decía, la diferencia entre el crack y el chusquero es con qué herramientas cuento, cómo afronto las situaciones. ¿Okay? Luego la otra
es aprender a poner límites emocionales y conductuales. Esta técnica de permiso interno, dice, date permiso para no asistir a todos los eventos, lo que él les decía, no necesariamente tenemos que estar en todos, tenemos que estar en los que nosotros sintamos a gusto, en los que nosotros queramos estar, y no por una obligación. Yo creo que disfrutamos más cuando a lo mejor vamos a 2, 3 eventos y no a los 15, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos que económicamente es un gasto y económicamente va a generarnos estrés, pero también la convivencia, el hecho de tener que quedar bien con todos y tener que quedar bien en todas las fiestas, pues claro que va a generar también estrés, ¿no? Eh, Otra dinámica dice, decir este año no puedo, simplemente decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor el año pasado sí estuve con ustedes, este año le toca a alguien más, ¿no? Este año a lo mejor, o simplemente no puedo. Y que eso forma parte de la comunicación asertiva, ¿no? De lo que yo puedo ser asertivo y lo que les decía, sobre todo de la parte de la congruencia, ser congruente con lo mismo, con lo que estoy pensando, diciendo y haciendo, porque a lo mejor yo puedo ir, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, mano, pues ya que voy a ir. El problema es si no la voy a pasar bien, si voy a estar a lo mejor preocupado por un gasto excesivo que hice, pues para qué, no tiene sentido, ¿no? No, como que no tiene chiste como tal. Cambiar tradiciones, si ya no te hacen bien, también eso es bien importante. Yo creo que todos crecimos, todos crecimos en un contexto distinto. Habrá quien celebre, quien no celebre, habrá quien haga 1000 reuniones, habrá quien haga una, pero eso ya lo vamos decidiendo cada uno de nosotros conforme vamos creciendo, ¿no? Y es bien importante esa cuestión de decir, bueno, tener esa parte flexible, porque esos son límites. El ser flexible también son límites, ¿no? Y el ponerlo siempre va a ser sano, ¿no? A nivel emocional y sobre todo a nivel conductual. Y frases así prácticas, ¿no? Bien sencillas. Hay hasta muchos memes, ¿no? En mexicano donde para decir no le damos como 1000 pretextos a una persona, ¿no? Y en otros países es decir, no, gracias. Y el mexicano, bueno, pues avienta toda una oración, ¿verdad? Para decir que no puede. Así sencillo. Gracias por invitarme. Esta vez no puedo, esta vez me cuidaré. Prefiero algo sencillo este año y es válido como tal. Otra es el manejo del estrés económico. Les decía, yo creo que lo más importante siempre es ver con qué presupuesto tengo. O sea, qué presupuesto es un presupuesto consciente. Digo, yo no les voy a decir, miren, guarden el 20 o el 30 o el 40 o el 50% de, su, de su salario, de lo que ingresaron esta Navidad. Cada quien lo hará como quiera y como pueda, pero siempre y cuando estar consciente. O sea, estar consciente, o sea, si yo tengo 20,000 pesos, voy a dedicar 10,000 a regalos. Ok, yo estoy consciente, yo sé que en un momento dado hice ese gasto y no solamente hacer un gasto impulsivo, no solamente en este caso obtener una herramienta así inmediata, no, perdón, una herramienta, tener una recompensa, perdón, inmediata, que muchas veces ya cuando lo hacemos decimos, ¿qué hice? O sea, ya es cuando genero conciencia, ¿no? Ya pasó esto, ya pasó después del gasto. Entonces, chequen esa parte, definan un límite realista de gasto y recuerden el valor emocional al valor económico, ¿no? Como tal. Y ahí es donde choqueamos esta parte, a lo mejor de creencias de qué significa la Navidad para cada quien, si realmente solo son regalos, solamente son fiestas, o también es lo que ya ustedes pusieron ahí, que fue la palabra que más observé que ahorita se estaba poniendo cuando les preguntaba, que era reunión, convivencia, familia, y que muchas veces, digamos, comparémosla, ¿no? Con las creencias que tenemos nosotros, ¿realmente es eso? O sea, realmente sí lo que estoy pensando es lo que estoy haciendo, y ahí es donde viene la parte congruente. Y hacer un reencuadre, ¿no? Muchas veces tener regalos, estos regalos simbólicos, tiempo de calidad, detalles personales, no todo tiene que ser material. Realmente yo creo que, y eso también está sustentado en investigación donde dice que por ejemplo, los regalos, comprarse a lo mejor un carro último modelo, va a durar, son cuestiones muy efímeras, te va a durar, yo siempre lo he dicho, ¿no? Te compras un carro del año y lo estás viendo a lo mejor la primera semana es cuando más lo disfrutas, cuando lo observas de todos lados, después es un carro. Y yo creo y lo que sí viene como más duradero y más, que más perdura, pues es la cuestión de los recuerdos, ¿no? De los momentos que vimos. Si hacemos un ejercicio ahorita, yo les digo, pónganse, cierren los ojos, pónganse a pensar la última vez que viajaron, por ejemplo, la última vez que estuvieron en un lugar que querían estar, les aseguro que así en segundos conectan con ese lugar, porque esos momentos, los momentos es lo que más perdura como tal, ¿va?
Otra es la parte de la activación conductual. Si algo pasa, yo creo que en Navidad, quienes a lo mejor entramos de vacaciones, pues por ahí es que de pronto, si tenemos una actividad en el año, de ir al trabajo, de hacer ejercicio, muchas veces aquí lo paramos, ¿no? Lo paramos y de pronto eso tiende a ser contraproducente porque genera muchas veces un desequilibrio emocional. El hecho de no activarme conductualmente y activarse conductualmente no significa, me voy a ir al gym 2 horas, me voy a correr 1 hora, no, 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 o sea, no, no, no. El hecho es moverse. Caminar 15 a 20 minutos está comprobado que va a generar y va a desarrollar dopamina, serotonina, que no necesariamente en este caso lo tengo que sustituir con nada más, simplemente caminando, una rutina breve de ejercicio, estiramientos, yo les diría estiramientos por las mañanas, el hecho de las respiraciones, también obviamente algo que acá en México es muchísimo, pues es la cuestión del ruido, ¿no? Del ruido que se hace. Hay estudios incluso en la Ciudad de México desde el ruido, y tener espacios de silencio y descanso va a ser, yo les diría, parte de esta cuestión, de esta activación conductual. Mantener horarios básicos de sueño. Yo siempre le digo a mis pacientes, si por ejemplo tú eres una persona que sabes que te duermes a las 10 de la mañana, ponle un horario de despertarte también, no por ser Navidad, no por estar de vacaciones, de pronto, bueno, me paro a la hora que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque eso genera hábitos poco saludables. Y claro que eso va a estar conectado a los niveles de estrés, a los niveles de ansiedad, a los niveles depresivos. Tan solo el hecho de tener esto, horarios básicos, de decir, me duermo a tal hora, me despierto a tal hora todos los días, ya eso genera una estructura en el ser humano. ¿Va? Luego, esta quizás que es la última, si no me equivoco, es la parte de la autocompasión en fechas difíciles, créanmelo. Es un ejercicio breve, reconocer, esto es difícil para mí, no tiene nada de malo el hecho de reconocer, esto no es fácil para mí, a lo mejor para otras personas lo podrá hacer, a lo mejor cada quien, recuerden que tenemos recursos personales diferentes de afrontamiento y habrá quien lo afronte muy bien y habrá quien a lo mejor no, y el reconocer no nos quita valor, ¿verdad? Obviamente el reconocer, al contrario, yo creo que nos va a dar un plus, un extra, porque vamos a encontrar, la idea es yo reconozco, yo identifico y qué voy a hacer, cómo lo voy a afrontar, ¿va? Normalizar, no soy la única persona que se siente así, es importante también normalizar esta cuestión. Es verdad, hay muchísimas personas que en épocas navideñas pues, pasan los peores momentos, por eso les decía, estas técnicas, esta parte que es muy importante, la parte de la autocompasión, estas técnicas no van a sustituir la terapia, no van a sustituir de pronto, digo, está muy de moda y yo sé que a lo mejor para todos está muy de moda la cuestión de las inteligencias artificiales, pero en esta parte, en esta cuestión, no sustituye nada, el hecho es ir a terapia, es afrontar si no estoy pudiendo yo, ¿va? Cuida, dice, ¿qué necesito hoy para sentirme un poco mejor? O sea, identificar con qué sí me siento bien, o sea, qué me hace sentir bien. Y ahí va pegado la cuestión del ejercicio, la cuestión de la convivencia, la cuestión de a lo mejor hablarle a algún familiar como tal, ¿va? Pero esta parte es fundamental. Un mensaje terapéutico clave para esta Navidad, pues sería, no se trata de sentir felicidad obligatoria, sino de vivir estas fechas con una parte auténtica, con una parte de autocuidado y sobre todo con límites saludables, ¿no? Que sean límites que realmente sean efectivos para nosotros. Ya lo voy a dar más rápido porque creo que el tiempo me está comiendo. Vamos bien, ok, muy bien. Dice, y esta última pregunta que me dice, ¿no? Esta parte de cómo me siento y cómo debo de sentirme, que es esta cuestión de mi realidad emocional, el cómo me estoy sintiendo yo y el ideal que de pronto puedo llegar a tener. Porque aquí es donde entra la frustración, las culpas, y en esa pequeña, digamos que esa pequeña brecha de culpa y que de pronto entra nostalgia, ahí mismo se va la depresión, que dicen que es un exceso de pasado los expertos, pero también se va en esa parte la angustia, ¿no? Que es el exceso de futuro que se convierte en trastornos de ansiedad. Y entonces estoy fluctuando entre el pasado y el futuro excesivo. ¿Y qué pasa? Que de pronto me la vivo estresado en el presente. Y aquí es donde entra esta cuestión fantástica de las herramientas que tengo, la parte de la gestión o
cómo gestiono de una mejor manera la parte emocional. Factores como la presión cultural, la comparación, las expectativas irreales que puedo llegar a tener, que de pronto, vuelvo a lo mismo, es el cómo me siento y el cómo debo de sentirme, ¿no? Y cuestionárselo quizás sea la mejor herramienta, ¿no? Cuestionarme realmente el cómo debo de sentirme, pero el cómo me siento realmente, ¿no? Ya por último, pues manejar el estrés navideño implica reconocer límites personales, financieros, priorizar, el bienestar por encima de las expectativas externas que podemos llegar a tener, permitirse vivir las fiestas de manera auténtica, ¿no? Algunas estrategias útiles, pues ya las vimos: establecer presupuestos realistas, planificar agendas, delegar responsabilidades, practicar la comunicación asertiva, eso es muy importante, validar las emociones propias y ajenas y crear espacios de autocuidado. Vivir la Navidad sin presiones no consiste en cumplir con todo, sino celebrar de forma consciente, conectándose con lo que realmente tiene sentido para cada persona o familia. ¿Y a dónde quiero llegar ya ahora para hacer un resumen de todo esto? Que muchas veces esa ansiedad, ese estrés, algo que nosotros acá en centros de integración vemos constantemente, continuamente, y que les decía a mi director y le decía a mis compañeros, esta época de Navidad de pronto era como que, bueno, va a bajar un poquito el trabajo, ¿no? Va a bajar un poquito los pacientes. No, hombre, al contrario, yo creo que está subiendo demasiado porque muchas veces la forma de afrontar esta parte es por medio del consumo de sustancias, es por medio de caer en consumos eh, pues, relativamente de sustancias psicoactivas, ¿no? Y la idea es evitar todo esto y afrontarlo de una mejor manera. Ahora, quiero ser bien reiterativo en algo y no me canso nunca de decirlo, es esto que acabamos de ver ahorita, estas estrategias, pues no sustituyen una terapia, no sustituyen el hecho de asistir a un proceso terapéutico, pero sí son herramientas que podemos poner así puntualmente en prácticas, las que nos hagan falta, y desde ese punto les aseguro que va a ayudar a afrontar, no va a ayudar a hacer un... O sea, se le llaman estrategias de afrontamiento. Y ya por último, bueno, si por ahí si por ahí a lo mejor pusieron en práctica alguna de las técnicas que les acabo de comentar, si hicieron alguna adaptación, la presentación por ahí se las dejo, también para que quien gusta y la tiene, no hay ningún problema, la pueda revisar. Nosotros, Centros de Integración Juvenil, desde, pues ya, si no me equivoco, maestra Laura, por ahí los lanzamos a partir de pandemia. Exactamente, yo recuerdo que en marzo de 2020 la institución puso a la mano estos autodiagnósticos, ¿no? Donde de pronto a lo mejor yo, Jorge Portillo, a lo mejor estoy sintiendo todo esto que acabamos de ver, porque a lo mejor la cuestión económica me está agobiando, porque a lo mejor la convivencia con familia me está agobiando. ¿Y qué pasa? No encuentro, no sé dónde ir porque a lo mejor pues, no conozco o simplemente no cuento con el presupuesto suficiente para a lo mejor ir a una atención psicológica especializada. Pueden acudir con nosotros, pueden acudir con nosotros en todos estos temas: alcohol, tabaco, sustancias en general, depresión, riesgo suicida, violencia de pareja y ansiedad. Y ya de cuenta que ustedes se meten, le dan clic, ahí escanean ese código QR, le dan clic a la parte de ansiedad, se hacen una autoevaluación de Aaron Beck, si no me equivoco es la que viene, creo. Se hacen una autoevaluación y les va a arrojar un resultado. Y ese resultado como tal tiene un geolocalizador, digamos que los va a acercar y los va a comunicar con su 6J más cercano. Somos 122 centros de integración en todo el país, y prácticamente a donde ustedes vivan, ahí vamos a estar cerca de ustedes, ¿no? Y también, obviamente, contando que podemos tener una atención psicológica en línea, no necesariamente tiene que ser presencial al 100%. Entonces, utilicen estos recursos, créanme lo que son muy favorecedores, nos han dado, es una respuesta, digamos, muy inmediata que tiene la institución para acercarlos al área de tratamiento. Y ya por último, pues esta parte, ¿no? Vean, síganos en nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales, para cualquier edad, yo siempre digo, Centros tiene redes sociales para todas las edades, y estamos también en un chat de especialistas en adicciones al cual ustedes se pueden comunicar. Espero que lo estén viendo bien ahí, pero pues esa es, digamos, la atención que también nosotros les podemos brindar como centros de integración juvenil. Para mí, créanmelo, yo sé que el tiempo siempre nos apremia y es muy rápido esta parte. Espero que haya sido de utilidad algunas de este tema, y sobre todo estas herramientas que al final les compartí, y pues
dejo abierto la parte de las preguntas. Daniela, Laura, pues muchas gracias. Y a todos. Muchas gracias a ti, Jorge. Alguien pone aquí, no me permite abrir el enlace del código QR. No sé si a lo mejor. Pero también en el chat les estamos poniendo el link para que por favor quien no pueda por el QR nos haga favor de registrar su asistencia en el link. Ahorita nos lo pone nuevamente. Durante todo el chat lo han estado compartiendo. Les pido de favor que lo hagan de manera individual. Es muy, muy importante para el SIC Tampico. Por favor, apóyenos. Súper. Adelante, por favor. Jorge, muchas gracias. Sin duda alguna, un tema muy interesante. Creo que de gran ayuda para todos haber estado en este webinar. Ha habido comentarios a lo largo de la presentación de que muy buen tema, muy útil. Muchísimas gracias. Y creo que tenemos dos preguntas muy buenas. Si quieres, te hago la primera y la contestas y luego la segunda o las dos juntas. Tú dime. No, si quieres, pásame una por una. Venga. Para los que estamos casados, ¿qué pasa cuando en un matrimonio alguien no quiere ceder a no acudir con la familia porque no se siente bien? ¿Qué recomiendas hacer? La comunicación asertiva, yo les diría, ¿no? El hecho de también respetar, yo les diría respetar, ¿no? Volvemos a lo mismo, en esta cuestión de qué quiere esa persona, la que preguntó, ¿qué quieres? ¿Que realmente esté porque quiere estar o llevarla obligada? Puede ser, puedes llevar a la persona obligada, ¿no? Puede ir la persona obligada por un compromiso como tal, eso yo creo que no, nunca va a quitar lo cortés, ni va a quitar en este caso el ser muy ¿cómo se llaman? Muy, muy diplomático, pero realmente yo creo que a quienes quieren ver, no sé, tu familia, por ejemplo, pues obviamente quieren ver a quien quiere estar ahí, ¿no? Y quien quiere convivir y respetar, es nada más eso, es respetar esa parte en la cual a lo mejor si no quiero ir, bueno, está bien, no pasa, yo no creo que pase de ahí. Obviamente se puede comunicar de manera asertiva y se puede decir también a la persona, decir, ¿sabes qué? Pues para mí es importante que estés ahí, porque eres mi pareja, porque me gustaría que me acompañaras en ese momento, independientemente de si te llevas bien con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos o con quien sea, independientemente de eso, para mí es muy importante que estés ahí. Y yo les aseguro que si a lo mejor lo comunicamos de una manera asertiva con nuestra pareja, a lo mejor decir, bueno, pues para ti es importante, vamos, te acompaño, ¿no? O vamos. Entonces, es buscar, ¿no? Ciertas alternativas, pero siempre hablando de la parte asertiva. Lo que yo estoy sintiendo el hecho de que a lo mejor tú te estés quedando aquí o tú no estés queriendo ir. De acuerdo. Por acá hay otra. ¿Qué sucede cuando hablamos de los límites? ¿Qué sucede si cuando hablamos, perdón, de los límites que tenemos, decepcionamos a los demás? Ok, pues estamos siendo, vuelvo a lo mismo, estamos siendo asertivos, ¿no? Estamos comunicando muchas veces, y ya, ojo, aquí sí quiero puntualizar algo. De pronto, el que yo sea asertivo, no quiere decir que todo el mundo vaya a quedar complacido con mi respuesta y que todo el mundo de pronto eh, vaya a decir, ah, bueno, muy bien, no, pues sí, sí tienes razón, no necesariamente, pero es tu percepción, es como tú lo estás viviendo, es como tú lo está sintiendo y es importante que lo sepan. Exactamente, no todo el mundo va a quedar contento con nuestros límites, ¿no? Me decía, y vuelvo al ejemplo porque de pronto los ejemplos clínicos, digamos, que son los más gráficos de todos, vuelvo al ejemplo, de pronto mi paciente me decía, yo ya le comuniqué a mi papá, yo ya le comuniqué a mi mamá, yo no voy a ir. Me dice, y hasta cierto punto siento culpa, dice, porque veo su cara de decepción, veo su cara de pronto en la cual eh, a lo mejor se sienten tristes por eso, dice. Pero yo sé que no debo estar ahí, dice, por todas las situaciones que han pasado. Y si aparte no quiero ir, me voy a sentir más mal si estoy ahí. Entonces, el hecho de que comunicar y ser asertivo y decir lo que pienso, lo que creo en el momento que lo siento y lo estoy pensando, pues no necesariamente tiene que dejar a todos contentos, ¿eh? No es así, vaya. Desafortunadamente no es así, pero sí es lo más sano. Perfecto. Entrando al tema de los jóvenes, ¿qué pasa cuando a los jóvenes les causa frustración participar en actividades como cocinar y los obligan? Y siguiendo con los jóvenes, porque creo que va un poco de la mano, es cómo se puede lidiar, cómo podríamos abordar este estrés con los jóvenes. Muchos detestan estas fechas porque tienen que estar con sus padres. Ellos pueden decir que no, pero los padres los obligan a convivir y a estar con personas que ellos no quieren. ¿Cómo apoyarlos? Ok, bueno, miren, obviamente es complicado dar una respuesta exacta en esa cuestión porque, por ejemplo, yo les digo a los más chicos, ¿no? Los menores de edad siempre, regularmente cuando son menores de edad,
Cuando son mayores de edad, bueno, pues ya digamos que hasta cierto punto ya tenemos un poquito más de libre albedrío, pero cuando son jóvenes, muy, muy jóvenes, y pasa mucho esto en edades de 15, 16 años, de pronto, 14, 17, de pronto el hecho de que a fuerza, ¿no? Papá, mamá, y es bien complicado. Yo les diría en esa cuestión igual, nada más, a lo mejor sí comunicar, a lo mejor los papás, ¿sabes qué? A lo mejor esta actividad no me genera satisfacción, no quiero hacerla, pero siempre y cuando tenga una justificación, a lo mejor que tenga un sustento, ¿no? Porque yo, a veces como jóvenes digo, me pongo y me voy a muchísimos años atrás, cuando a lo mejor tenía estas edades de 20 años y a lo mejor no quería entrarle mucho a este tipo de dinámicas, me voy a esta parte y bueno, fue una de las respuestas más comunes que tenemos como jóvenes, como adolescentes, cuando somos adolescentes, es decir, porque no quiero. Y eso, obviamente, ¿qué va a pasar si yo le digo a mi papá o a mi mamá? Pues, no, no quiero porque no me gusta, simplemente. Obviamente estoy siendo muy tajante y ¿qué me va a decir mi papá y mi mamá? Ah, pues ahora lo haces porque yo soy tu papá y porque quiero que lo hagas y yo te mantengo y dependes de mí económicamente. Entonces entran en una lucha. Yo les diría, para los jóvenes siempre les digo algo en terapia, es aprendan a negociar. Yo creo que la palabra está ahí, en negociación. Aprendan a negociar. Así sencillo. Si eres que papá, a lo mejor no quiere entrarle esto, pero ¿qué tal si hacemos esto? O sea, no es el hecho de que no quiera estar contigo. Es simplemente que a lo mejor esta actividad no me gusta. Me causa más ansiedad. O sea, el hecho de que a lo mejor digas, ah, vamos a juntarnos a convivir, a hacer galletas, por ejemplo, y decorarlas, un ejemplo, para sentirnos a gusto y pues, a lo mejor no, papá, a mí no me agrada. O sea, y decirlo, comunicarlo. Eso, yo les diría que eso sería lo más. Y aprendan a negociar. Eso es. Y también para los papás, va. Aprendan a negociar. Y caray, los que tenemos, yo tengo uno de 14, a veces es complicado. ¿Cómo se puede, creo que en este caso no solo para los jóvenes, aplica en general y siempre hay alguien en la familia, ¿cómo se puede lidiar con los comentarios pasivos agresivos de la familia? Que podrían hacer que los jóvenes, y yo creo que no solo los jóvenes, que en general se sientan incómodas las personas. Me ha tocado un joven que comenta que una tía en específico siempre trata de hacer preguntas incómodas sobre su vida personal. Límites. Yo diría, pues, quizás sea lo más efectivo, ¿no? Tener esta capacidad de decirle, ¿sabes qué, tía? Pues, ese tema a mí yo no quiero contártelo, no quiero decírtelo, no me interesa. ¿Por qué? Porque simplemente es un tema íntimo, un tema personal y no quiero. Vuelvo a lo mismo, el que pongamos límites, el que seamos asertivos, no tiene nada que ver con que la otra persona de pronto lo vaya a tomar bien, pero si lo hacemos en un tono en el cual pues no estemos gritando, estemos a lo mejor viendo fijamente a los ojos, que a lo mejor no alcemos el tono de voz, yo les aseguro que la otra persona se puede molestar, pero después va a generar a lo mejor esta parte consciente, decir, bueno, pues me lo dijo, ¿ah? A lo mejor me lo comentó de manera asertiva, me lo dijo bien, a lo mejor en el momento se va a enojar. Por ahí hay técnicas también, por ejemplo, cuando entran en esta parte de comunicación hasta cierto punto agresiva, donde a lo mejor un tío o una tía está insistiendo en un tema, yo les diría, hay una técnica de autocontrol que se llama tiempo fuera. Y les sabes qué, tía, al ratito hablamos, vámonos, ahí sálganse, porque lo único que va a pasar, y sálganse unos 5 o 10 minutos a caminar, les aseguro que cuando regresen, la emoción va a disminuir. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan, entonces yo soy tu tío y te digo, oye, no, cuéntame, ¿qué onda con tu novia? ¿Qué pasó? ¿Por qué te dejó? Y yo empiezo a darle lata, ¿no? Y la otra persona, no, tío, no quiero que me hables de eso. Ándale, cuéntame, seguro te puso el cuerno. Entonces empiezo, obviamente, hasta cierto punto ya tiene la comunicación tiene una intencionalidad. Entonces, claro que en un momento dado yo me voy a desesperar, como joven, me voy a enojar y voy a empezar a alzar la voz. Y entonces ahí es donde ya cuando dos personas alzan la voz, pues ya no se escucha, ¿no? Ya no están conscientes de lo que están hablando, y nada más lo único que están haciendo es tratar de defenderse. Yo les diría, poniendo un límite, utilizando algunas técnicas, por ejemplo, esta parte del tiempo fuera, esta parte de pues, distracción del pensamiento, a lo mejor me pongo los audífonos, le contesto bien, me pongo los audífonos, me pongo a escuchar música, y ya esa parte disminuye la intensidad de la emoción, porque en ese momento pues es la parte ferviente de la emoción. Yo les diría que así poniendo límites. Súper. Me voy a apurar porque tenemos tres más. ¿Hay alguna estrategia que se pueda implementar para contrarrestar o disminuir los efectos del sentimiento de soledad? Ok, pues yo les diría que la más efectiva es no aislarse.
desafortunadamente, esta parte de cuando entra la depresión, y lo hablo mucho en la terapia de grupo con mis pacientes, cuando entra esta parte de la depresión, científicamente dice la ciencia que nos alejamos. Cuando nos deprimimos, nos aislamos. Y quizás es el peor error que podemos hacer. Claro, es una respuesta, digamos, inmediata que tiene la parte emocional, ¿no? El aislarse. Yo les diría, hacer a lo mejor algún diario o algo en lo cual tengan redes de apoyo, con quién pueden contar, con alguna institución, con algún... Tenemos un chat, manden un mensajillo al chat y algún especialista les puede contestar y les puede brindar ciertas estrategias que pueden utilizar. Yo les diría a lo mejor lo principal es pues, no aislarse, comunicar cómo se sienten y si de plano dicen, no, pues, ¿sabes qué? No tengo con nadie con quien platicar o simplemente me aislé y me siento muy triste, escriban lo que sienten. Yo les digo siempre, escríbanlo. Sáquenlo. El chiste es que no se vaya guardando y se vuelva una bomba de tiempo que va a generar ansiedad, que va a generar depresión. Verbalícenlo, escríbanlo. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Esta parte de los diarios emocionales si se dieran cuenta realmente el valor que tiene un diario emocional, el hecho de estar expresando lo que estoy sintiendo, ya desde ahí lo estoy sacando. Y ya eso, el impacto disminuye como tal. Me voy a apurar, Jorge, porque hay más. El término de las reuniones siempre es tarde, después del conflicto que puede llegar a ocurrir en las reuniones familiares. ¿Qué se puede hacer para tranquilizar la mente y el cuerpo para poder dormir o descansar? Bueno, una sería la técnica de activación conductual, yo les diría, ¿no? Esa parte a lo mejor de establecer horarios, de hacer ejercicio. Vuelvo a la cuestión de los diarios emocionales, son muy buenos. Créanmelo, también son muy buenos porque a pesar de que a lo mejor no se lo dije a tal persona porque a lo mejor no me alcanzó el tiempo o simplemente me detuvieron y me sacaron de ahí, vámonos, me llevaron de la reunión familiar, háganlo, exprésenlo, escríbanlo y eso les va a ayudar. Súper. ¿Cómo pueden gestionar el estrés los pacientes que ven como primera herramienta de afrontamiento el consumir en estas fechas complicadas? Esa es muy buena, ¿eh? Es muy, muy buena. Primero, yo les diría identificando los factores de riesgo. O sea, algo que hacemos mucho en terapia es algo que se llama análisis funcional de la conducta de consumo y que tiene que ver mucho con analizar qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después. Cuando tenemos digamos, esta explicación, decir qué está pasando antes, a qué pensamientos se me vienen en bucle, o sea, de pronto a lo mejor, no sé, puedo soltar aquí una creencia, ¿no? No, pues a lo mejor tal sustancia me va a relajar. Ya desde ahí es un pensamiento que funge como un precipitador, como un factor de riesgo y que de pronto va a originar la conducta. Y el hecho de identificar, de analizar, de hacer como una descripción, siempre nos va a ayudar. Yo les diría, acérquense a los expertos. Acá está el teléfono, la atención psicológica en línea de los centros de integración juvenil, a quienes agradecemos que estén con nosotros el día de hoy y bueno, aprovechen que ahí están sus datos. Y ya la última, para cerrar, nos preguntan, a ver, la voy a tratar de leer. Últimamente he notado que las personas percibimos cada vez menos ese espíritu navideño. Cada vez parece una temporada del año como cualquier otra. Desde mi perspectiva, ese espíritu relacionado con la festividad, la familia, la unión, etcétera, no se encuentra afuera, sino que es algo que uno mismo crea para uno mismo. No sé si me voy a entender y no sé si a alguien de aquí le ha pasado. De ser así, desde tu perspectiva, ¿qué podemos hacer para fomentar los sentimientos positivos relacionados con la época navideña? Pues yo les diría, sí es verdad, de pronto, sí, yo también, y se los comentaba desde hace ratito, cada vez hay más personas que pareciera que le tienen más miedo, más respeto a la cuestión de estas fechas y lo están viendo como algo más negativo. Yo les diría centrarse más en fomentar los vínculos, en fomentar las convivencias y no tanto darle valor a la parte superficial que finalmente tiene la cuestión de los regalos, de la cuestión de impresionar, de la cuestión de quién tiene más o quién tiene el mejor regalo. Yo les diría a lo mejor centrarse más, como vimos al inicio, que era esta parte, pues de los vínculos, de la convivencia, porque también es cierto que a lo mejor una Navidad estamos con ciertas personas y a lo mejor el otro año pues no están, ¿verdad? Por X o Y, y no necesariamente porque se mueran.
porque a lo mejor pues, se fueron para otro lado o viven en otro lugar. Entonces, disfrutar, yo diría disfrutar más del momento y no tanto de la recompensa externa, ¿no? De lo que viene externo, que está de más y que está padrísimo también, ¿eh? No quiero decir, ay, no, el recibir un regalo o el dar un regalo no está bien, no, al contrario, está muy bien, simplemente que no es el punto medular como tal de estas fechas. Exacto. Y bueno, Jorge, creo que con eso acabamos, no sin antes leerte algunos comentarios, porque también hay muchos que son agradecimientos. Muchas gracias por el tema. Es muy interesante, más en estas fechas de buenas y malas rachas para todos. No es pregunta, solo agradecer la información y las estrategias. Es de gran ayuda para mí actualmente, ya que introspectivamente me llevo mucho para trabajar esta Navidad y aplicarla al día a día. ¿Habrá alguna sesión que se pueda transmitir más hacia el público? La sesión se va a grabar y se las podemos compartir. No sé a qué se refieren con transmitir más hacia el público, pero igual y Lau les puede ayudar porque es una pregunta del SIG de GAM Aragón. Y a ver, creo que había una última, Jorge, porque no quiero dejar a nadie. ¿Qué puedo hacer o cómo puedo ayudar a alguien que he percibido que sufre de esta ansiedad o estrés por la temporada debido a que le trae muchos recuerdos malos? Ok, yo les diría, lo mejor que pueden hacer ustedes es, una, acompañar, el acompañamiento, pero la segunda, acérquenos, un especialista, acérquenos realmente. A veces uno, como persona, porque a todos nos pasa de pronto, siendo terapeuta o siendo terapeuta, a todos nos pasa de pronto el hecho de decir, yo lo voy a ayudar, yo le voy a dar un consejo, yo, nada, no, espérense. Lo mejor que podemos hacer para una persona es acompañarlo, escucharlo, yo diría escucharlo, escucharla, sin juzgar, no juzguen, no emitan intervención ni comentarios. Yo les diga, lo único que pueden hacer es verdaderamente importante es acercarlo con un especialista, acérquenlo con nosotros a centros. Tenemos a los especialistas adecuados para poderles ayudar. Jorge, muchísimas gracias por esta plática. Creo que fue súper, la verdad, muy bonita y muy positiva para todos. Ya llevo 4 minutos extras, o sea que una disculpa. No pasa Agradecerles nada. a Centros de Integración Juvenil y bueno, desearles a todos unas muy felices fiestas, concentrándonos en agradecer y ver lo que sí tenemos y a quienes sí tenemos con nosotros. Creo que eso siempre ayuda, ¿no? Y bueno, y trabajar en todo lo demás con todos estos tips muy buenos que nos dio Jorge. Muchas gracias a todos. Acuérdense a quien lo pueda necesitar. Acá está la página, bueno, no la página, pero sí todas las redes sociales de los centros de integración juvenil, el teléfono, la línea de WhatsApp con los horarios de atención para que los aprovechen, el correo. Muchísimas gracias a todos. Centros de Integración Juvenil, muchas gracias. Lau, muchas gracias. Y Jorge, muchísimas gracias. Al contrario, un abrazo para todos y gracias por la invitación. Y qué mejor manera de cerrar el año, ¿no? Que así. Exacto, no creo que no hay mejor manera. Y bueno, a la red CC Talento Aplicado, muchas gracias por este 2025 y nos vemos en 2026. Mis mejores deseos para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Buen día. gracias. Nos Bye, bye. vemos. Bye. Bye.